avance en clases, es decir, de tiempo, ¿no? Es decir, lo que avanza en 2 horas en virtual lo hago en 1 hora. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes ven allá, estoy con los dos grupos, tanto de DASIN 1 y de DASIN 2, explicando lo mismo, entonces el tiempo se va pues acortando de cierta forma. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen el control es prácticamente lo mismo, ¿no? Por otro lado, a nivel virtual, yo no sé, pero es como si uno practicara aquí con personas que no existen, ¿no? A veces uno pregunta, ¿hay alguien ahí? Y nadie se responde, y eso es la verdad, ¿ya? Y eso no es bueno. Entonces, también yo soy estudiante, también estoy pasando clases, y sí, es muy, muy difícil la atención de quien está dando las clases, porque incluso hasta yo mismo me duermo a veces. Entonces, son cosas que pasan, pero tenemos que encontrar alguna forma de solucionarlo. En este caso es hacerlo más dinámico, pero también hacerlo más corto, ¿no? Entonces, esa situación. Empecemos, jóvenes, ya la clase. La verdad, yo no he hecho ninguna encuesta con ustedes, nada, pero sí he visto y sé que algunos están tomando bases de datos, otros no. O sea, somos un mix de cosas dentro de lo que es la materia. Sí, entonces no podemos decir que todos conocen bases de datos, por lo menos los conceptos fundamentales. Se supone que una gran mayoría. El problema de la suposición es un gran lío en el aspecto de programación. Bueno, cuando estén en ingeniería vamos a hablar de ello, pero la suposición genera errores. Eso es muy simple, desde cualquier punto de vista, ¿no? A ver, si ustedes están ahí, digamos, y alguien que, no sé, pues, digamos, que quiere enamorar con otra persona, supone que la otra persona, porque le ve bonito, ya va a ser su chico o su chica. Eso es una suposición, ¿no? Es lo mismo en educación. No puedo suponer, porque puede ser que esté bien, como que puede ser que esté errado. En ese sentido, no se preocupen, no, conmigo vamos a hacer pasar, no, y no solo de pasar, sino vamos a aprender dos conceptos más fundamentales rápidamente de base de datos, ¿ok? Entonces, primero, vamos por el concepto. Una base de datos es una recopilación de datos sistemática almacenada electrónicamente. El concepto ya es complejo, jóvenes, en este sentido. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de esto, estamos hablando de que cualquier lugar donde yo almacene datos es una base de datos. Eso es lo que dice el concepto. ¿Ya? Ahora, no siempre es así. Por ejemplo, Excel no es una base de datos, es un contenedor de datos que es diferente, contiene datos, pero no es una base de datos que cumple ciertas normas. Eso tenemos que entender. ¿Ok? Ahora, este puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes y demás. ¿Ya? Quien administra esto lo denominan DBMS o SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos o Sistema de Administración de Base de Datos, Database Management System. Ese sería en inglés, el DBMS o el SGBD, para almacenar, recuperar y editar datos. Entonces, ¿sí? Esto ya se podría considerar una base de datos, habría que ver. Pero en una base de datos, nosotros lo que vamos a manejar son estructuras. Por ejemplo, en un Excel, si yo quiero ver, por ejemplo, que yo voy a guardar ciertas cosas, nombre, paterno y edad, ¿sí? Esto, por decirles, conforma un conjunto de datos. Y podría llegarse a ser base de datos. En realidad, la base de datos son solamente un manejo de archivos. Y alguien también ya me diría el concepto, ¿y acaso un manejo de archivos en Excel no es un conjunto de archivos? Claro que lo es. O sea, vamos a verlo ahí, le ponemos ejemplo EJBD. Listo, me voy a
creo que en documentos, CJBD, lo voy a renombrar como 7.z, o como pues, un punto zip, o como puntos A, y si ustedes lo descomprimen, de paso me dice eso, pero bueno, no se preocupen, resulta que ahí están mis hojas y mis datos, ¿sí? Y ahí lo tienen, lo que yo había estado trabajando. Bueno, pues ahí debe ser el 1, el 2, ahí está el 1, el 2, y bueno, el 2, el 3, no sé por qué los repite, pero los repite ahí. Entonces está ahí. Entonces, ojo, ¿no? El concepto no es que esté mal, ¿sí? Sino, simplemente hay que entender qué es una base de datos en términos de sus normas o su manejo interno. Entonces, un Excel no es una base de datos, pero es un contenedor de datos. Eso sí. Ya, yo lo voy a borrar. ¿Y dónde está? Este también lo voy a borrar. Lo que sí hace el Excel nos permite por lo menos ver o entender qué es una base de datos desde el punto de vista de diseñar mis datos. Entonces, ¿cómo los diseño yo? Sencillo. En Excel, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, ¿qué información? Información de las materias y mi nota, por ejemplo. Nombre, paterno, materia y nota. Entonces, nombre, Moisés Silva, materia y 111, nota 59, ya. Otra vez vuelvo a repetir. Moisés Silva, INF 121, 60, ya. Otra vez repito, y esta vez 131, ¿no? 131, y le pongo 89, ya. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Ya, ahora sí, sigamos. Entonces, esto que ustedes ven son datos, pero no son datos debidamente ordenados. Ese es el lío. Entonces, cuando yo tengo que ordenar esos datos de una manera tal que no se repita, porque fíjense cuántas veces se repite Moisés Silva. Se repite 3 veces por las 3 materias que he tomado. Entonces, en realidad yo tengo que dividir estos datos de manera que evitar esa repetición y más bien minimizar el espacio de los datos que voy a necesitar. Por ejemplo, yo voy a dividir este conjunto de datos en simplemente alumno, que va a contener los datos de nombre y paterno. Y claro, le voy a colocar un ID más, ¿sí? Un identificador que puede ser mi carnet de identidad, por decir. 1, nombre, Moisés y Silva. 2, Carla Fernández, digamos. Y no sé, y así, 3, Juan Lanchipa, ya. Listo. Ya estamos. Entonces, con ello yo ya he empezado a dividir, digo, así. Aquí ya no voy a tener Moisés Silva 6 veces, ni Carla Fernández, digamos que tiene 6 materias 6 veces, sino solo una sola vez. Luego voy a definir otro conjunto de datos que va a ser departamento, que va a ser materia. Así. Y entonces en materia yo voy a tener el código de la materia y la descripción. Entonces voy a tener inf 111 y su descripción que es informática 1, creo que, ¿no? Y así voy a tener esto. Entonces 111, 121 y 131. Informática 2 e informática 3 o programación 1, 2 y 3. Perfecto. Pero todavía no tengo las notas. Y las notas es una relación entre alumno y materia, que en realidad es la inscripción a esa materia. Entonces yo voy a tener aquí una que es la inscripción, donde voy a manejar el ID del alumno y el código de la materia. Listo. Entonces el ID del alumno 1, por ejemplo, con los datos que tengo arriba, y el código de la materia IN 111. Incluso podría tener aquí la nota, porque claro,
Mi inscripción, siempre que me inscriba, o tengo 0, o sea, o abandono, o tengo alguna nota, o a la aprobación, ¿no? Entonces ahí yo tengo 59. Luego, como alumno 1, pero en la materia INF 121, tengo 60. Luego en la materia 1, INF 131, tengo 89. Listo. Perfecto. Entonces, fíjense que he ido desagregando mis datos de manera tal de que no haya repetición de mis datos. Ahora, cuando hago este proceso, esto que ustedes ven, se denomina tabla. Entonces, esto es una tabla, 2 tablas, 3 tablas. Este proceso que ustedes lo conocen o lo ven, se llama un proceso básico de normalización. ¿Ya? Entonces, he normalizado mis datos de manera tal de que no haya una redundancia de datos que tal vez no tienen una validez para mí. O sea, ¿cuáles son las redundancias de datos? Moisés Silva, varias veces. Ahora hay MDA, pero dicen, nosotros actualmente ya somos la generación del almacenamiento. Nosotros no nos preocupamos por cuántos almacena, eso es cierto. Sí, en realidad yo me acuerdo de mi primer flash que yo tuve, o sea, flash de esos disquitos que ahora ustedes manejan de 8, 16 o 4 gigas, digamos. El primero que yo tuve era de 128 megas, imagínense. Entonces, con 128 megas yo tenía que pensar muy bien qué cosas tenía que llevar conmigo, ¿ya? Y ahora ya no nos preocupamos, ya meter esta información en su flash, pues no hay problema, pero indistinto a ello, lastimosamente, jóvenes, los datos crecen exponencialmente. Uno de los ejemplos más clásicos y donde los datos, si bien pasan de moda, en realidad los datos siempre se van a almacenar y se van a utilizar. Y un ejemplo clásico de eso es la gestora. Imagínense sus abuelos, e incluso en algunos sus bisabuelos, porque en realidad hay gente ya bastante mayor que ha sido jubilada, y cada uno de ellos ha sido jubilado, todavía jóvenes, con una norma diferente. Ahora creo que quieren cambiar la norma y cuando a mí me toque jubilarme, voy a tener que irme con otra norma, diferente a la que se jubilaron otros colegas en este tiempo, que a los que se jubilaron hace 10 años, que sea diferente a los que se jubilaron hace 20 años. El dato no pasa. ¿Ok? Y claro, y jóvenes, eso sí, en niveles académicos es bien fácil trabajar con 5, 6, 7 datitos, eso sencillo, hasta mis datos es sencillo, ¿sí? Voy a trabajar con 1 millón, 2 millones, 3 millones de registros, imagínense, es un montón. Pero bueno, indistinto a ello, entonces los datos siempre van a estar ahí. No van a pasar de moda, pero sí van a pasar su forma de cálculo o su norma con la que ha sido creado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, yo de esta manera ya he empezado a obtener datos. Y la relación, porque fíjense, esta es una columna que indica específicamente qué materia es la que llevo, la descripción de la materia. Esta relación, la vamos a poner, es única, es decir, esta es una llave primaria. Para decir que estás llevando informática 1, tú lo llevas solamente como INF 111. Para decir que llevas informática 2, INF 121. Entonces, esta es una llave primaria. El 1, o sea, el carnet de identidad 1, le pertenece solo a Moisés Silva. El carnet de identidad 2 solo le pertenece a Carla Fernández. Y así. Entonces, también esta es una llave primaria. Y cuando hay una combinación de estas llaves, entonces, estas no pueden ser primarias, sino no puede haber 2 veces y 111. Por ejemplo, ahí no puedo llenar 2 datos, digamos, ahí llenar otro dato. ¿Cuál es el verdadero? El último. No lo sabemos. Yo no estoy colocando aquí gestión, por ejemplo, o semestre. Entonces, solamente debe haber uno con alguna combinación, ¿sí? Entonces, en este caso, el 1 con una combinación, el 1 con otra combinación y el 1 con otra combinación. Entonces, estas se van a llamar llaves foráneas o secundarias, ¿sí? Y entonces,
En este caso, la combinación de estas puede llegar a ser una llave primaria. ¿Por qué? Porque un 1 con un IPSI entonces debe ser lo único que debe de estar registrado con la nota de aprobación. ¿Ok? Si hay gestión, posiblemente en ese caso, ya puede haber más de un solo registro. ¿Qué es registro? Es esto. También conocido como tuplas. Entonces, registro o tuplas. ¿Ok? Entonces, cada vez que vamos almacenando algo, lo manejamos como un conjunto de registros, o el registro, o la tupla, o el conjunto de tuplas. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos entender. Bien. Pero esto de acá arriba, esto que yo estoy marcando, eso se va a conocer como la estructura, ¿sí? Eso, como la estructura de la tabla, como la estructura o el diseño con el cual yo voy a manejar. Esta estructura tiene aquello que nosotros denominamos, y voy a ampliar un poquito, esta estructura tiene un tipo de dato, o varios tipos de datos, ¿ok? Tiene varios tipos de datos. Por ejemplo, el carnet de identidad debería de ser, puede ser número. Por ejemplo, la gran mayoría hoy en día creo que es, ya estamos por el 60, no sé, pero una longitud de 7 u 8. Entonces, la longitud para nosotros representa un entero, pese a todo. Entonces, puede ser un entero. El nombre, para nosotros en general, hemos aprendido tipos de datos. Por ejemplo, hemos visto tipos de datos como entero, flotante, char, ¿sí? Después, string y otros. Incluso en el float hay otra opción que es también conocida como double. ¿Ya? Entonces, es todo eso que nosotros manejamos. Ahora, en el caso de char, más que este siempre va a tener un tamaño. Entonces, puede ser un tamaño 20, un tamaño 30, un tamaño 20. Entonces, nombre, por ejemplo, debería de ser un varchar, así se lo denomina, de 20. ¿Alcanzará 20? A ver, yo voy a ver. Yo conozco nombres interesantes, por ejemplo, Rocío de la Azucena Flor. A ver si eso soporta un char de tamaño 20. Voy a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Este nombre había sido de una longitud 24. Entonces, en un tipo de dato que va a soportar máximo una longitud de 20 no sirve. Entonces, lo voy a poner, no, pues no 550, sino 50. De la misma manera lo voy a tener en los apellidos. ¿Ok? Vamos luego a otro, a descripción. Por ejemplo, o mejor dicho, de materia. Esta es su ID, ¿sí? Debería de ser, no entero, porque es una combinación entre entero y una cadena. Entonces, en realidad, yo voy a poner entonces más cadena, porque en realidad la cadena contempla todo. Entonces, ahí tenemos varchar, nunca va a superar de 6, ¿no? IM 111, 131, claro, no he visto en todo el pensum a alguien que supere la longitud de 6. La descripción, sí, podríamos poner en varchar de 50. Incluso me parece corto para el nombre de alguna materia. Listo. Entonces, con eso vean los tipos de datos. Y luego, para descripción, pues vamos con lo mismo, el ID de alumno, que es el ID de alumno, entonces voy a copiar. Eso es entero. Y como la materia es esta, varchar de 6. ¿Y cómo la nota? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tengo notas bien perfectas. En realidad debe ser 59.65. Entonces, ¿eso qué es? De tipo float.
¿Ok? Entonces, en la base de datos yo tengo aquello que voy a manejar como una tabla. La tabla tiene una estructura. Esa estructura responde a tipo de dato que se va a manejar, ¿sí? Por decir, la estructura va a tener canal de identidad, nombre paterno, muy bien. El canal de identidad va a ser entero, el nombre va a ser varchar, el paterno va a ser varchar. Entonces, responde la estructura a los tipos de datos. Los datos ya son un proceso que se va a llenar luego y lo veremos cómo dentro de unos segundos más. ¿Qué tal? Entonces yo les pido hasta ahí que ustedes se copien un momento esto. Por favor, no se preocupen, igual les voy a pasar, pero cópiense, quisiera que lo tengan bien en claro cómo es esto, porque ahorita voy a empezar a combinar pantallas. Entonces nos damos 2 minutitos para que lo copien. Ok, sigamos un poco con la presentación. Fíjense, ni nos hemos movido, ¿sí?, de la primera diapositiva. Ahora, las bases de datos se llaman bases de datos relacional, que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Es decir, esto. Esto que han visto ya es una base de datos relacional. Existen tipos de datos. La base de datos relacional es una base de datos estructurada. La estructurada es que va por pasitos. Mientras en cambio hay una base de datos también orientada a objetos. Y hay otra que se llama objetos relacionales. O sea, es un montón de teorías que tendríamos que ver, pero bueno, indistinto a ello, pues tenemos estas, ¿sí? Iniciales. Y entonces, dice, las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Ahora, para poder manejar estas tablas, nosotros vamos a manejar el SQL. Ahora, el SQL es un estándar, jóvenes, ¿ya? Con el cual manejamos los datos. Todos los SGBDs, o sea, Postgres, MySQL, SQL Server, DBase, cualquiera que quieran, ¿sí?, utiliza un SQL. Ahora, el SQL estándar más básico es el SQL 3, que es más o menos del año 92, así. Pero actualmente sé que estamos en el SQL 2022, SQL ANSI 2022. ¿Ok? Pero, ¿qué hace eso en realidad para nosotros? Es un estándar. No todos los SGBDs, o sea, Oracle y etcétera, manejan un estándar, pero sí manejan un estándar de 3, es decir, pese, sean cuántos años, más de 30 años que han pasado de SQL 3, sigue siendo como base para los conceptos de programación y manejo de datos en bases de datos. ¿Ok? Y bueno, sí va a haber siempre cambios, pero no, hasta ahora no ha habido cambios muy, muy trascendentales. Ahora, este SQL, que se conoce como esto, lenguaje estructurado de consultas, maneja dos cosas, el DDD y el DMD. Esto tienen que sabérselo, por favor, de memoria. Incluso es un examen a nivel profesional. O sea, quieren entrar a trabajar y les van a decir, dígale usted qué es el DDD y qué es el DMD. Y van a decir, no, yo me acuerdo que lo vi en las diapositivas de 183, pero ya no me acuerdo. No, eso ya es un pecado mortal en la carrera. ¿Sí? En realidad, estos conceptitos, estos 3 conceptitos deben de conocerlo prácticamente de memoria. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hace DDD? Esto hace varias cosas. Primero, crear, modificar el arte. Yo creo no vamos a tocarlo, pero sí vamos a, pues, mencionarlo. En realidad el arte es modificación de estructuras. Por ejemplo, la tabla antes tú le habías puesto, en vez de ponerle paterno, le habías puesto pattern, te comiste la U. Entonces lo que quieres hacer es modificar la tabla que se llame paterno. ¿Sí? Eso es. O, por ejemplo, ya la nota de aprobación, ya no quieres que vaya solamente la nota que se tiene en la materia, sino que vayan
todo el conjunto de notas que esta tiene, es decir, por ejemplo, primer, segundo y final, por decir. Entonces hay que adicionar. Entonces va a ser un alt table y un at, por ejemplo, que le va a acompañar al alt. Pero también existen los drop, que significa eliminar un objeto de la base de datos. ¿Qué significa eso? He creado la tabla alumno, hago un drop alumno y ya no existe. Un truncate, que significa que vas a borrar los datos, pero lo dejas como está la estructura del dato. Y así sucesivamente entre los DDRs. Entre los DMRs es el manejo de los datos. Es decir, esto quiero que me entiendan. Esto que aquí estoy marcando, esto es el DDR, y esto de aquí abajo, que son los datos, es DMR. ¿Ok? ¿Qué hace? Seleccionar. Entonces vamos a decir, selecciona asterisco from, no sé qué. ¿Sí? Pero entonces, ojo, ¿no? Mucho cuidado. Esto del select y demás son conceptos matemáticos básicos. ¿Acaso matemático? Claro. Es selecciona, o sea, para todo X, tal que X es igual a tiene una letra O en el medio, entonces muéstralos. Entonces, ¿cómo es eso? Select asterisco from, where, nombre, like, por ciento O. Yo no diría, ¿eso acaso significa, estimando muy claro? Eso significa, en realidad, los selects, los inserts, los updates, simplemente son un manejo de un conjunto de datos, nada más. Muy bien. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se puede manejar esto dentro de nuestro XAML. Entonces, yo voy a abrir el SHAM. Creo que ya estaba abierto. Ahí está. Voy a levantar los dos servicios. El Apache y el MySQL. ¿Ya? Este puerto que ustedes han aprendido a manejar, en el caso de Apache, por ejemplo, en 1080, y de MySQL 3306, es el número de puerto que generalmente se maneja el sistema gestor, es decir, cualquier canalización, o sea, cualquier uso se lleva por ese número, ¿ok? Y bueno, eso ya nos servirá más adelante, en los primeros ejemplos que hagamos, no nos vamos a hacer mucho lío, ¿ya? Pero en algún lugar de todo esto nos van a decir qué número de puerto es. Ok, entonces yo veo eso y voy a hacer un clic en admin. Un administrador que se llama el PHP MyAdmin. Ahí lo tiene. Entonces yo voy a crear aquí una nueva base de datos en distinto de estas. Entonces ahí tienen bases de datos y arriba tienen, fíjense, servidor, ¿no? Donde se está marcando. Pues yo voy a hacer un clic en servidor, porque puede ser que ustedes hayan hecho clic en cualquier otro lugar, pero en distinto a ello, para ir donde estamos, hacemos clic en servidor. Luego me voy a base de datos. Y la base de datos que lo voy a crear va a ser ejemplo. Listo. Ya se creó la base de datos. Y si ustedes se fijan a este costado al derecho, donde se está marcando, ahí está ejemplo y ya está con un signo menos. Quiere decir que estoy trabajando con ejemplo. Entonces ahí yo voy a hacer un SQL y voy a crear la estructura alumno, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene alumno? CI, nombre paterno. Entonces voy a hacer create table alumno con estas cosas. El CI, el nombre y el paterno. Ahora tengo que decir de qué tipo de dato es. Habíamos dicho CI es entero. El nombre es char, pero como no hay char así, sino con una combinación, es varchar. Ahora, como es la última columna que yo estoy adicionando, entonces esa, por ejemplo, no tiene coma. Perfecto, pero ahora, al CI hemos dicho algo. Si nos vamos al Excel, había sido llave primaria. Entonces, para decir que es llave primaria, primary key. Listo. Veamos. Y listo, se ha creado, dice. Si hago clic en ejemplo. ¿Qué pasa? No
creó. No, nada. ¿Por qué me dice que sí ha creado? Ya no importa, ya voy a tener que repetir porque no lo ha creado. Créate tablet, alumno. CI nombre, CI entero, nombre, varchar. Y paterno. Varchar. Listo, me la voy a copiar. Ah, bueno, y aquí me falta que este es primario aquí. Listo. Lo copio y lo ejecuto. Abajo, continúo. Ahí está. No sé qué pasó antes, pero así salió bien y no se había creado. Ahí lo tienen, alumno. Si voy a estructura, ya me muestra que tiene eso. Entonces yo se los paso esto y copiando y nos damos un minutito para continuar. ¿Ya? Bueno, bien, eh, esto. Y entonces ahora, ¿cómo se llenan los datos? Vamos a manejar el DMR para eso. Entonces, para llenar los datos, simplemente hacemos lo siguiente. Yo voy a entrarme acá a este y voy a hacer esto. A ver, permítanme. Primero quiero saber cuál es mi estructura. Entonces, mi estructura es CI, nombre paterno. Siempre tengo que fijarme ello. Ahora, recomendación ahorita, por ejemplo, es bien simple, ¿no? Pero, ¿qué pasa si son 20, 30 campos que yo voy a manejar? Entonces ya no es tan simple verlo, ¿no? Lo que hacemos generalmente ya para el nivel de implementación, nos lo imprimimos las tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ver, no voy a estar cambiando de pantalla, a excepción que tenga dos pantallas, posiblemente, y aún así, todavía siempre me va a faltar el espacio. Y no sé quién está explicando, por favor, yo le pido que apaguen su micrófono. Ok, entonces, ¿cómo hago? Sencillo, no lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer acá. Entonces, para insertar datos se dice insert into alumno. Entonces, estas dos son la manera de decir a esta tabla, que es alumno, voy a insertar los valores. Cuando es así, sin nada, porque voy a poner qué valores, entonces significa que se va a insertar los valores a todos. Pues, ¿cuáles son todos? El CI, el nombre y el paterno. Ahí lo tienen. Entonces, simplemente voy a poner coma. El CI es un entero. Cuando es entero no requiere comillas. Cuando es cadena, sí requiere comillas. Por ejemplo, MM1, SS1. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí estoy insertando un primer valor. Control C, me voy acá. Control V. Continúa. Hago clic en el botón examinar y ahí tienen a MM1SS1. Voy a insertar unos 4 datos más, pero ahora voy a trabajar de esta manera. 2, 3, 4, 2,
3, 4 y 2, 3, 4. Listo. Ahora, ¿por qué coloco el punto y coma? Porque significa separación o salto de caso. Ahora, eso lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque necesito que el dato esté ahí disponible para mí, pero no quiero hacer un datito por datito de introducción, sino voy a hacerlo de todo. Entonces, copio eso y lo voy a colocar acá. ¿Sí? Y fíjense más abajo, hago clic en continuar. Entonces, ya con eso, con esto quiere decir que ya he insertado datos. Vamos a ver. Sí, he insertado datos. Entonces los paso a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora nosotros nos estamos basando en verlo aquí. Está bonito, pero ¿cómo se hace para ver realmente? Bueno, yo le voy a borrar estas cositas porque está por demás. Si quiero ver los datos del alumno, voy a hacer cd asterisco from alumno. Y ahí está. Ahora, quiero hacer los datos, pero quiero decir que hay una condición. Entonces, eso va a igual que el carnet de identidad sea igual a 3. Entonces, en ese caso me va a esperar el alumno que tiene carnet de identidad 3. ¿Ok? Entonces, son cosas que nosotros ya vamos a ir viendo mientras vamos, ¿sí? Aprendiendo esto. ¿Ok? Entonces, por favor, copiando y lo vemos. Y bueno, continuamos ya unos 2 segunditos más. ¿Qué tal? Esto está interesante. Pero ¿qué pasa si quiero eliminar, por ejemplo, datos? Entonces, para eliminar datos, yo simplemente hago delete from. Es igual que select from, ¿se acuerdan? Select asterisco from. Por ejemplo, en este caso, estoy diciendo que me muestre a todos los alumnos. Cuando he hecho select asterisco from where say igual access, estoy diciendo que me muestre todos los alumnos que tengan carnet de identidad igual a access. En este caso, solo uno. ¿Sí? Cuando hago select asterisco from alumno where nombre, digamos, el nombre es cadena. Entonces coloca like. Eso es el igual. Access. Pero bueno, no tengo un nombre test. Entonces puedo ponerle M test. Pero para que sea M test no es el primer carácter, el M. En realidad es MM, o sea, son los dos. Entonces lo que necesito es ver de esta manera. Es decir, quiero que me despliegues todos los que tengan MMTs al final. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Sí? Y vamos a hacer query. Ahí tienen, se viene el asterisco from alumno, continuar. Y vamos con ese query. Ahora vamos con el say igual access. Continuar. Y fíjense solamente access. Y fíjense con este otro. Entonces ahí, por ejemplo, ya estoy desplegando todos los que tienen M3 en algún lugar,
de su nombre. ¿Ok? ¿Qué tal? Entonces no es tan complejo. Se los envío. ¿Dónde están? Aquí están. Listo, nos daremos entonces un minutito para, y bueno, no les llegó muy bien, veando cómo se tiene que dividir esa cadena que les llegó. Nos damos un minutito.
Bueno, estimados jóvenes, entonces, sí, lo que les voy a pedir es que los repitan, los repitan, los repitan. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristes? No entiendo. Repítanlo, repítanlo y repítanlo. De todo esto es repetir, jóvenes. Repitan, 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 repitan. ¿Sí? Todo lo que están viendo ahí o lo que les he enviado tienen que repetirlo. ¿Ya? Si no los repiten, estamos fritos. Esto, ya les dije, influye para el segundo, para nuestro ejercicio del día jueves. Y si no tienen esto y no tienen esto del jueves, pues lo que vamos a hacer el subsiguiente jueves todavía no les va a funcionar. A partir de ahora necesito que ustedes repitan, repitan, repitan esto hasta que se les quede en la memoria. ¿Sí? Esto es lo profesional, esta parte, y necesito que se lo conozcan de memoria. ¿Ya? Sí, algo pasó. No, pero bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Sí, como dices, pues que compartí y se cesó el... Sí. ¿Sí hay alguna duda? Creo que no. Ya. Entonces, estimados jóvenes, nos vemos el día jueves. Entonces, el jueves ya de manera presencial, a excepción que pase algo, ¿sí? No sé, sacarán algún comunicado, pero no creo. Por lo menos, y también ojalá todo esto esté pues tranquilo, la situación de las lluvias un poco ya cese, ¿no? Ojalá le pidamos a Dios eso porque también está un poco preocupante, ¿no? Muy bien, muchachos, nos vemos entonces ahí en esa de segundo from, de esa de Esor. Pero la pregunta es, ¿tienes datos? A ver, un ratito, un ratito. ¿Cuándo te puede salir Esor? Por ejemplo, yo no sé cuántos datos tengo, pero voy a eliminarlo. Voy a eliminar todo, ¿ya? Entonces, delete from alumno. Todo voy a eliminar porque no quiero tener datos. Ahorita no sé. Voy a hacer continuar y eliminé todo. Listo, ya no tengo nada. Vuelvo a hacerlo correr. Me lo tienen. Y se supone que ahora ya termina. Dice, perdón, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. Mis disculpas. Gracias. Listo. Entonces vemos esto. Y miren, ahí tengo los datos. Todos los datos en este momento los tengo, todos. Entonces vamos a ver cuándo no nos podría dar este segundo. Este segundo dices, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si vemos los datos, tengo todos. Lo hago correr y sí me va a dar, porque lo tengo. Veamos si no lo tengo. ¿Qué pasa si no lo da todo? ¿Qué pasa si no lo tengo? Entonces ya no tengo nada, ¿no? O sea, he eliminado todo. Voy a hacer un cero asterisco from. Va a correr, pero no me va a mostrar nada. Es decir, es como cuando uno escribe algo, ¿no ve? Juanito estaba con la Juanita. Está bien, pero no sabemos si es verdad o falso. Entonces, cuando lo comentamos, alguien va a decir, no hay nada, porque no hay ni Juanita ni Juanito en el aula. Entonces, eso es lo que me va a decir, no hay ni Juanita ni Juanito. ¿Cuándo puede dar error? Primero, no existe alumno. Segundo, fíjense que las partes más importantes de la consulta, que es el select, el from y el where, cambian de color. Eso significa que he escrito bien, pero puede ser que yo escriba mal. Por ejemplo, puede ser que escriba en vez de from. Entonces eso ya está mal. Y eso sí me sale un error. Entonces, pues le digo, vean cómo se está escribiendo, ¿sí? Véanlo, ¿ya? Porque así como están escribiendo, sí nos puede, sí va a funcionar. Ahora, si no funciona, es que no han creado alumno y no tienen valores de alumno, ¿ya? Esto se los volveré a enviar, por favor, porque, no sé, por ahí les he enviado mal. Sí, ya estamos compartiendo la pantalla, ¿no? Ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, sean cuidadosos, jóvenes. Esto es un poquito más de lógica, pero
es lógica antes de hacer el clic sobre el botón. Si lo hacen clic sobre el botón sin verlo bien, pueden estar causando desastres. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces yo con eso concluyo. No sé si hay más dudas, consultas. Licenciado, Hola. hace un momento que estuvo compartiendo la pantalla, se cerró su audio y la pantalla también se cerró de lo que estaba compartiendo. Entonces, desde ahí se ha cortado y ya desde ahí directamente se ha ido al... Después se ha prendido su audio. ¿Se acuerdan de en qué parte me quedé antes de que pase? Si no me equivoco, estaba haciendo el Word. Ah, ya, igual. Ya, lo volveremos a repetir, no hay problema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la cosa, a ver, vamos, mejor, así mejor. Cuantas veces repita, mucho mejor. ¿Ya? Voy a eliminar alumno, ¿sí? Voy a eliminar alumno. Entonces, para eliminar alumno, pues bueno, por eso se hace drop table alumno. Si no se escucha, avísenme, ¿ya? Drop table alumno. Con eso se eliminó alumno. Entonces, volvamos desde el principio. Entonces, aquí, en el Telegram, les puse cómo crear alumno. Y ahí está. Yo me lo voy a copiar, control C. Y aquí en mi SQL, control V. Listo. Eso lo crea. No está tan bonito como el que habíamos hecho porque, claro, ahí se va comido los espacios y esas cosas, ¿no? Pero no nos preocuparemos. Ya lo hemos vuelto a poner como debería de ser. Hago clic en continuar y fíjense aquí, se creó el alumno. Si hago SQL o hago examinar, mejor dicho, ahí aparece alumno, pero no tiene datos. Para insertar datos, lo que habíamos indicado en insert into. Esto inserta datos. ¿Sí? Pues hago clic en continuar y fíjense, ya me insertó. Y todavía me dice, una fila insertada, otra fila, y ya están las 4 filas. Hago clic en alumno y tengo las 4 filas. Quiero desplegar información. Por ejemplo, quiero desplegar toda la información del alumno. Entonces, lo voy a colocar así. No necesita caracteres, comillitas, tipo acento. No necesita. Simplemente así. Ser asterisco pluma alumno. Lo hago clic en continuar y fíjense, me despliega todo. Eso es desplegar todo. Copio esto, pero ahora quiero visualizar solamente al alumno cuyo carnet de identidad es el 4. Ahora, ¿por qué no lo coloco entre comillitas? ¿Sí? Porque es entero. Fíjense, aquí hay un más, ¿no ven el alumno? Lo extiendo y hay un más en columnas y me dice que el CI es entero. Cuando es entero, no necesita comillas, porque no es cadena. Las cadenas sí necesitan comillas. Entonces hago eso y fíjense, solo es desconocido. Pues no es ID, lo siento, es CI. Es CI. Entonces ahí lo tienen a CI. Y entonces sí me despliega ese valor. Ahora, cuando hay, vamos otra vez, quiero desplegar, por ejemplo, aquel que tiene M3 en su nombre final, quiero desplegar a ese, quiero desplegar. Entonces, esto es cadena. Y las cadenas son más complejas, en el sentido que pueden tener caracteres antes o después de lo que quiero buscar. Entonces, lo que se escribe es nombre, y en vez de hacerlo igual, se escribe like. Eso significa igual. ¿Sí? Ahora, que busque antes o después. Por ejemplo, si digo D, quiere decir que en cualquier lugar donde haya una D, antes y después, ¿sí? O sea, en el medio, en cualquier lugar, haya una D, muéstrame. Cuando pongo porcentaje D, quiere decir que muéstrame cualquier nombre que finaliza con D. ¿Sí? Si pongo, por ejemplo, cualquier nombre que finaliza con CES, fíjense ahí, me va a mostrar solamente este. ¿Ok? Entonces, eso es la forma de trabajar con cadenas. Ahora, quiero eliminar un dato. ¿Cómo lo elimino? Sencillo. Quiero eliminar
de alumno el carnet que tiene número 2. Ahora, aquí mucho cuidado, ¿sí? Bueno, aquí nos falta igual. Mucho cuidado. Esto es correcto. Eso también es correcto, sí, y ahí les contaba. Les decía que había alguien en base de datos, las primeras veces que yo trabajé, que les dimos opciones a un muchacho de sexto, séptimo semestre de informática que maneje estas cosas de los datos. ¿Saben qué? En vez de hacer un directo from alumno con el Word, o sea, este otro, lo hizo así. Y lo eliminó todo. Y nos vimos perjudicamos a los transcriptores de la tarde, los transcriptores de la noche y los transcriptores del día, media jornada. Y perdimos un montón de información hasta que se restauró toda la información de los datos de la gente que estaba transcribiendo información. Entonces, fue bastante fregado. Ahora, ahí tenemos delete from alumno. Vamos a eliminar alumno, pero vamos a eliminar el alumno que tiene carnet de identidad 2. Entonces yo le doy clic. Ya lo tienen. Quiere decir que sí funcionó. Claro, es que ahí ya no nos muestra, simplemente nos dice que funcionó y funcionó bien. Hago clic en examinar y fíjense, hay el 1, el 3 y el 4. Se eliminó el 2. ¿Ok? Entonces, de esa manera trabaja esto. Ahora sí, no sé si, bueno, hasta ahí hemos avanzado. No sé si hasta ahí se ha entendido, estimados muchachos. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces ahí les estoy volviendo a enviar todo lo que había hecho. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Consulta, estimados jóvenes. Ok. Por favor, practiquen. La idea de esto es practicar. ¿Ok? Entonces, si esto no está corriendo el día jueves, me avisan ese día. A partir de ahora yo me voy a tomar los primeros 10 minutos para darme una vueltita de popularidad con ustedes y ver a quién le cose o a quién no le cose. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no puedo empezar la clase si a una gran mayoría no le está cosiendo. Lo que viene adelante ya es lo mismo, pero manejando con PHP. Entonces, si aquí no te cose, posiblemente no te va a coser cuando estemos con PHP. ¿Ok? Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna duda, consulta. Creo que no. Entonces, déjenme despedirme y nos vemos el día jueves de la siguiente clase. ¿Ok? Hasta el jueves, entonces. Chao, chao.